Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video informativo y educativo donde les hablaré acerca del cuento, un elemento esencial para la educación donde los niños, niñas y adolescentes son capaces de aprender a leer, ya sea por sílaba o por palabra. Sin embargo, pues es un elemento fundamental para los conocimientos de los estudiantes y para sus fundamentos para la vida. Si bien en este video abordaremos qué es el cuento, cuáles son sus características, cuál es su función, cuál es su importancia, cuáles son sus partes, cuáles son los tipos y sobre todo cuál es su relevancia en la vida actual. Es una narración breve de carácter friccional, es decir, con una trama o un argumento donde participa una pequeña cantidad de personajes. Para ello tenemos dos tipos de cuento: el cuento popular, que se transmite de manera oral y su autor es anónimo, como por ejemplo el cuento de Lazarillo de Tormes; el cuento literario, que en este el autor es específico o el escritor es concreto, es decir, tiene un autor que es quien lo elabora, como por ejemplo La Odisea, que su autor es Homero. Justamente al ser un texto literario narrativo muy breve, esa es su principal característica, que es de una extensión muy corta y muy sencilla para su fácil lectura. Tiene ficción, tiene o emplea un solo argumento. Esto quiere decir que su tema principal se centra en un solo contexto, en un solo tema o en un solo problema. Genera tensión narrativa, esto con la intención de llamar la atención del público y que nunca se pierda el interés del lector. Y sobre todo suele publicarse en antologías para que este a su vez sea complementado con algunos otros cuentos y pueda tenerse una variedad extensa de diferentes temáticas acerca de los cuentos. Es una narración, pues tiene una estructura básica con tres partes esenciales: el inicio, el desarrollo y el desenlace. En el inicio, pues se hace la presentación de los personajes y del escenario principal, y es ahí donde se empieza a hacer el esbozo de lo que es el conflicto. En el desarrollo es la parte donde se empieza a desarrollar, como lo dice, la historia. Se empieza a contar toda la historia y empieza a surgir el conflicto, que esto es el clímax, la parte más tensa de la historia, donde se empieza a conocer el conflicto, y es ahí donde genera la tensión narrativa para que el lector siga leyendo esa historia y se conozca todo acerca del cuento, es decir, se llegue a terminar la lectura o se concluya la lectura. Y por último, el desenlace, que es donde se soluciona el problema, ya sea para bien o para mal, pero se llega a su conclusión teniendo un final triste o un final feliz. Pero normalmente, pues los cuentos populares lo que tienen es que el final de la historia siempre es feliz. Tenemos tres tipos de personajes principales en lo que es un cuento. Primero, el personaje principal, que es el personaje que aparece en toda la historia. Número 2 es el personaje secundario, que solamente aparecen en algunas partes de la historia, es decir, no son comúnmente aparecer en toda la historia. Y el personaje antagonista, que este personaje es el personaje malo, o mejor conocido como el personaje villano de la historia. Cuando nosotros hacemos una elección de un cuento, pues tenemos que seleccionarlo de acuerdo a la temática que nos interese. Para ello, el cuento tiene diferentes temáticas o diferentes subgéneros en los cuales nosotros podemos elegir para su lectura. Por ejemplo, un cuento de hadas, un cuento de terror, un cuento policíaco, un cuento de fantasía, un cuento de ciencia ficción, un cuento de aventuras, un cuento realista, incluso hasta un cuento histórico. Esto con la finalidad de que la lectura se lleve a cabo de acuerdo a nuestro interés, de acuerdo a lo que nosotros nos llama la atención y sobre todo aquello que nosotros queremos conocer. Finalmente, sabemos que la lectura es uno de los pilares fundamentales del español, como lo es leer, escribir, escuchar y hablar. Por tanto, pues la lectura forma parte de nuestra vida diaria. El saber leer, el saber comunicarnos es un elemento primordial para nosotros poder llevar a cabo nuestras acciones cotidianas. Por tanto, no olvides leer, que es una de las actividades fundamentales para tu conocimiento.